Faltan 30 segundos para el inicio de transmisión. Inicio de transmisión Corape Satelital. El siguiente programa es de contenido I, informativo, O, de opinión y clasificación A, apta para todo público con vigilancia de una persona adulta. Corape, la coordinadora de medios comunitarios, populares y educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Ágora Democrática. Hoy tenemos un tema muy interesante para analizar y debatir. Antes de iniciar, les agradecemos por sintonizarnos a través de nuestros medios comunitarios afiliados a Corape a nivel nacional, por YouTube y en nuestras diferentes redes sociales. ¿Es necesaria la consulta popular en Ecuador? Ese es nuestro tema de la semana. Soy Elba Luzardo. Iniciamos. Corape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape, medios inclusivos y educativos. Corape, medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape, Corape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. 21 de abril de 2024, esa es la fecha donde más de 13 millones de ecuatorianos acudiremos a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto. La razón, la consulta popular y referéndum propuesta por el presidente Daniel Noboa. Aquí debemos decidir sobre 11 preguntas. 6 pertenecen a la consulta popular y buscan reformar leyes. Aquí se habla, por ejemplo, de permitir los controles de armas para el ingreso a las cárceles, el incremento de penas y reformas a la ley de extinción de dominio. Las otras 5 son del referéndum e implican cambios en la Constitución. Abordan, por ejemplo, la extradición de ecuatorianos, reformas al Código del Trabajo para permitir contratos por hora y a plazo fijo, y el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Esta pregunta fue impulsada por el expresidente Guillermo Lasso y quedó pendiente en el proceso. $60 millones es el presupuesto aprobado para esta consulta popular, que se desarrollará cuando falta cerca de un año para las elecciones presidenciales y legislativas del 9 de febrero de 2025. ¿Qué debemos saber sobre lo que se nos busca consultar? ¿Es necesaria esta consulta popular en Ecuador? Estas y más preguntas aquí en Ágora Democrática. Vamos a conocer a quienes nos acompañan el día de hoy. Está junto a nosotros Francisco Estupiñán, él es penalista y constitucionalista, ex asesor legal del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y del FBI en Ecuador, fue asesor de la presidencia de la Corte Constitucional del Ecuador y actualmente es CEO de FEXLAX Abogados. También nos acompaña Nelson Erazo Hidalgo, presidente del Frente Popular, expresidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, expresidente del Consejo Consultivo Laboral Andino y actual coordinador nacional de la UGT. Bienvenidos. Y vamos a empezar este debate y este diálogo con nuestro invitado Francisco Estupiñán, también conocer de la parte legal cómo analizan esta propuesta de consulta popular y referéndum que, bueno, ha tenido varias voces divididas. Hay sectores que en este caso señalan es innecesaria debido al gasto que va a generar el Estado y también hay otros que señalan sí aborda los problemas presentes en nuestro país. Bienvenido ya en la parte inicial para empezar este debate. Gracias por la invitación, estimada Elba, estimado Nelson, un gusto.
Sí, efectivamente, bueno, nos han llamado a una consulta popular, la número 13, desde que regresamos de la dictadura, y creo que se plantean varios temas interesantes. Sin embargo, de fondo creo que se pudo haber realizado también un proyecto de ley con los temas, específicamente los 6 temas que topa esta consulta popular. No olvidemos que son 2 temas, ¿no? Una es la consulta popular, otro es el referéndum. Y específicamente a lo que yo me refiero es sobre la consulta popular. Nosotros tenemos 6 temas, que cualquiera de ellos podría haber sido, y de hecho la Asamblea mismo los está tratando actualmente, y que creo que no son, digamos, un camino expedito para poder cambiar esto. ¿Por qué? Nosotros vamos a ir sobre esas 6 preguntas, que seguramente los vamos a ir analizando, pero en sus anexos no está el contenido de esas reformas, que 5 son del COIP. Entonces, si yo no tengo esas 5 reformas específicas de cómo va a cambiar el Código Integral Penal, me pregunto cuál va a ser el texto final que quiere aprobar la Asamblea Nacional. Y también me nace otra pregunta, y es, ¿qué pasa si la Asamblea decide no aprobar el proyecto del presidente, no en su totalidad? Porque claro, la consulta popular nos dice que la Asamblea tiene que aprobar ese texto, pero ¿qué tal si no con el texto que manda el Ejecutivo, sino que luego lo reforman? Entonces, ahí vienen unos temas, y le voy a poner un ejemplo sencillo, tema de ley de extinción de dominio. El Ejecutivo manda un proyecto, ¿no es cierto?, donde desde hace más de 15 años se trata de debatirlo, ya es ley, ¿no es cierto?, desde un par de años, pero sigue requiriéndose que sea una sentencia ejecutoriada. La Asamblea se ha empeñado en poner que sea una sentencia ejecutoriada previa, pero el Ejecutivo ha dicho que no es necesario esa sentencia, y creo que todos los que trabajamos en el sistema penal conocemos que es una ley simbólica. Por ejemplo, si es que no se pone que la ley, que la sentencia no sea, deba de ser ejecutoriada. ¿Por qué? Porque yo no puedo iniciar un proceso de extinción de dominio cuando una persona recién le inició el proceso investigativo. Entonces, no puedo esperar 10 años o 8 años a que tenga una sentencia ejecutoriada por narcotráfico, cuando recién pueda iniciar ahí el tema de extinción de dominio. Este tipo de ejemplos es lo que le comento que me preocupa, que el rato que aprobemos la consulta popular, que son 6 preguntas, ¿no es cierto?, más las 4 de referéndum, el legislativo sencillamente cambie o quiera añadir normativa que no fue la propuesta por el Ejecutivo. Por eso también creo que en el anexo se debía de haber detallado exactamente cómo debía quedar cada una de estas preguntas en la parte específica de la normativa del COIP. Ese es mi comentario general de los 5 puntos que creo que sí se debería analizar antes de haber convocado a una consulta popular, que si bien creo que también, bueno, tiene sus gastos, ¿no? Son $60 millones, como usted bien lo dijo. No la pongo de inoficiosa por el tema de la extradición y los otros 3 temas constitucionales, que sí me parecen importantes. Pero los 6 temas legales definitivamente creo que podían hacerse en base a una reforma legal mucho más sólida, y tratar de unir los 26 proyectos que hay ahorita de reforma del COIP y hacer algo mucho más fuerte. Ok, perfecto. Y sobre este tema que ha mencionado el abogado Estupiñán, que ha señalado que se mantiene alerta y preocupado frente a estos temas sobre específicamente de la consulta popular, y habló sobre el tema de la ley de extinción de dominio. También conocer de la parte del sector social, de los trabajadores, cómo analizan esta propuesta, y si también usted ha sentido como que esas observaciones o esos llamados de atención frente a lo que ha señalado el señor Estupiñán en lo referente a la extinción de dominio, que ha sido también un tema debatido en esta propuesta. Señor Erazo, bienvenido. Muy buenos días, Alba, Francisco, un gusto estar en este espacio muy importante de análisis de los problemas que atraviesa la sociedad ecuatoriana y que ahora tiene que ver con el tema de la consulta popular. Las diferentes organizaciones que son parte del Frente Popular, como la Unión Nacional de Educadores, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, los trabajadores agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores Autónomos y del Pequeño Comercio, las organizaciones agrupadas en la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, al igual que los artistas populares, la Coordinadora Nacional del Magisterio Nacional, organizaciones como la Federación de Trabajadores de los Consejos Provinciales, municipios y empresas anexas, al igual que los servidores públicos que son parte de esta organización como es el Frente Popular, asimismo como los trabajadores
de las universidades y escuelas politécnicas, hemos venido haciendo un análisis alrededor del tema de la consulta popular. Y creemos efectivamente un hecho: el pueblo ecuatoriano es parte de las necesidades de la consulta popular. Es indudable que los ecuatorianos debemos ser consultados, pero sobre problemas reales, sobre soluciones concretas. Esta consulta popular que hoy plantea el gobierno nacional, para nosotros es una consulta inoficiosa, una consulta antinacional y antiobrera. ¿Y por qué inoficiosa? Porque no requiere ser consultado o gastar esos recursos que pueden ser entregados al sistema de salud o al sistema de educación que requieren los momentos actuales. El tema de las preguntas que se plantean en la consulta popular puede ser modificado mediante reformas al COIP y no necesariamente, ¿no es cierto?, establecer en el tema de una consulta popular. ¿Por qué antinacional? Porque pretenden someternos a los arbitrajes internacionales sobre los fallos, ¿no es cierto?, con las grandes empresas transnacionales. Y podemos ver lo que ya pasó en esta última etapa, en donde nos están diciendo que debemos pagar cerca de 3,000 millones de dólares a empresas como la Texaco, a empresas, ¿no es cierto?, como la Oxy o estas que se han creído en su momento que han sido vulnerados sus obligaciones por parte del Estado con dichas empresas. Es decir, al someternos a estos audios arbitrales internacionales, evidentemente que la situación va a ser mucho más compleja, más aún cuando se habla de que son cerca de 519 millones que estarían nuevamente en el tema del litigio. Es decir, mientras hay una crisis, mientras el pueblo ecuatoriano no tiene que comer, no tiene educación, no tiene recursos para salud, ocurre que nos quieren someter a esto para que los recursos del Estado vayan hacia ese lado. Y antiobrero, porque evidentemente dentro del referéndum se plantea el famoso tema del trabajo por hora, se plantea el contrato a plazo fijo, no como una solución para resolver el problema del desempleo. Lo que ellos están planteando con estos mecanismos es una mayor sobreexplotación de la mano de obra. Lo que buscan es mano de obra barata, lo que buscan son condiciones para que los grandes empresarios, los grandes industriales puedan seguir, diría yo, engordando sus chequeras, mientras en cambio los trabajadores no puedan subsistir con un salario que les permita al menos alcanzar el costo de la canasta familiar. Y se aprovechan de una realidad, se aprovechan del hecho de que los jóvenes en los actuales momentos no tienen acceso ni siquiera a la educación y peor a una fuente de trabajo. Y ese discurso que plantean que con el famoso trabajo por horas, los que están estudiando pueden ir a trabajar 1 o 2 horas, tampoco es real, por las condiciones en las cuales generan incluso el tema de su horario de estudios. Por un tema, porque la jornada de estudios es una jornada sostenida, mientras los empresarios en cambio plantean que ellos son los que van a disponer cuál es el horario en los que requieren esas horas de trabajo. Es decir, el estudiante tendrá que renunciar al tema de su estudio para poder estar 1 o 2 horas trabajando. Es decir, es un sinnúmero de cosas que nosotros vamos viendo que no topa las necesidades más elementales. La consulta popular, por ejemplo, no va a resolver ni el problema de la pobreza, no va a resolver ni la falta de recursos para tener una salud de calidad, ni la falta de recursos para un sistema educativo en donde se garantice el derecho de esa juventud y de esa niñez al estudio. Señor Erazo, usted ya ha puesto sobre esta mesa algunas de las preguntas que nosotros vamos a ir analizando aquí y es precisamente una de las más debatidas, esta reforma al Código del Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. Y aquí le quiero preguntar también al doctor Estupiñán, ¿cómo analiza usted esta propuesta? Porque en este caso ha sido muy cuestionada y hablan, ya lo ha señalado el señor Erazo, de un discurso que no es real, pero en este caso se agarran de las necesidades que tenemos como país, un país en donde existe muchísimo desempleo. ¿Cómo analiza usted esta propuesta y qué tan factible sería? Bueno, primero que nada, sí, me gusta la estadística, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que el sector informal está en 55%, ¿sí? Eso es un número muy alto para un país que no está viviendo una precariedad laboral. Entonces, el primer sentido que yo veo en esto es tratar de incorporar justamente al sector formal de ese sector informal. Una vía es el contrato por horas. Entonces, yo realmente estoy totalmente de acuerdo en que se viabilice un contrato por horas, que de hecho está prohibido desde el 2008 en la Constitución, sobre todo por el número. Me preocupa la cantidad de sector informal
me preocupa sobre el tema también de precariedad que está existiendo y algo que Nelson topa, que es justamente el tema de los jóvenes. Actualmente el joven no tiene un contrato, ¿no es cierto?, que sea realmente apegado a lo que requiere la normativa ecuatoriana y por eso hay mucha informalidad. Y esto va de la mano evidentemente en que si vamos a tener un sector precario, vamos a tener un sector realmente que es informal, ¿qué otra solución es la que puede haber? Porque lo otro es dejar como está. Dejar que está el 52, 55% y eso se va a seguir incrementando y lo único que va a hacer es no estamos buscando una solución para ese sector informal que debería estar formalizado. Entonces, yo personalmente no encuentro otra opción que no sea obviamente buscar formas de contrato como es el trabajo por horas que viabilice de alguna forma a ese sector informal que actualmente no tiene oportunidad de ingresar al sector formal. En este caso, ¿usted sí ve como una alternativa el que se viabilice el contrato por horas? O sea, ¿lo ve como un camino, en este caso, como una solución a la situación que estamos viviendo como país? Por supuesto. No solo que lo veo como una opción, sino que también lo han optado otros países. No seríamos el primer país en tener un contrato por horas. Lo que me preocupa de fondo es que creo que deberíamos hablar, ¿no es cierto? Es porque hay un 53-55% de informalidad en el Ecuador. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Porque sí, esa es una de las soluciones, pero ¿qué otras soluciones puede haber? Y eso me preocupa porque lógicamente Ecuador está viviendo durante ya varios años desde esta reforma específica, ¿no es cierto? Un tema en donde este sector está creciendo. El sector informal ha venido creciendo, no es algo que se ha venido más bien decreciendo, ha seguido creciendo. Y yo digo, ok, si no tomamos esta solución, que puede ser una de las varias que puede haber, ¿no es cierto? Porque no digo que es la mejor, ojo con eso, pero es una de las que se ha planteado. Incluso pasó el control constitucional de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? ¿Qué otras opciones tenemos? Entonces, yo creo que debemos atacar al problema de fondo y es ¿qué solución le damos a esos jóvenes para que puedan buscar trabajos? Pero seamos coherentes y seamos también, digo, como ecuatorianos, ¿no es cierto?, conscientes de la realidad empresarial ecuatoriana. Porque no toda empresa puede proponer las condiciones que el trabajador necesita en todas las situaciones. No hay cómo. Sería ideal. No existe un país alguno. No hay solo un tipo de contrato en el mundo entero. Hay varias modalidades. Y esto no solo se creó en Ecuador. Esto existe desde hace varios años. Varias modalidades. Entonces, yo lanzo la pregunta más bien, ¿qué otra solución tenemos? Porque nos podemos negar, pero ¿qué otras soluciones hay? Esa pregunta también avanzamos con el señor Erazo. En este caso, el señor Estupiñán ha señalado qué otras opciones tenemos. Esta es una propuesta de la consulta popular que hace referencia al sector laboral del país, un sector muy preocupante en este caso para sectores sociales, para diferentes analistas que señalan que no hay oportunidades, sobre todo para los jóvenes. ¿Qué opciones tenemos también si es que no se avanza con esta pregunta que también ustedes plantean y ponen sobre la mesa para que el gobierno tenga en cuenta? A ver, hay algunos elementos. Primero, en nuestro país existen 42 modalidades de contratación. Es decir, no existe solamente una. Y entre ellas está el contrato a tiempo parcial permanente, que establece la jornada mínima de 4 horas al día, 20 horas a la semana, y que te establece el hecho de que el salario del trabajador es el 50% del salario básico con un 25% adicional, ¿no es cierto?, de recargo. ¿Qué más dice el trabajo a tiempo parcial? Dice también que los trabajadores tienen los mismos derechos que los trabajadores estables. Esto es lo que no quieren los empresarios. No es que están buscando el tema del trabajo por hora como para poder resolver el problema del desempleo. Lo que están buscando es una forma y un mecanismo de sobreexplotación laboral. Y por eso cuando ellos hablan, el tema del trabajo por hora nos dice que pueden trabajar 2, 3, 4, 5, 6 horas, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hablan cuando ya les planteamos el tema del costo? Le escuchaba a la señora representante de la Cámara de Industria, señalar que el problema no es el valor. Nos decía, es el hecho del tipo de contrato que queremos darle, que esa juventud acceda al tema de la jornada por hora. Y le decíamos, ¿qué ocurriría si pasa lo que dice la ministra del Trabajo? La señora ministra del Trabajo habló de una jornada de trabajo, o más bien de un valor de la hora de $1.93. ¿Qué estamos hablando de $1.93 cada hora? Si van a laborar 2 horas, estamos hablando de ¿cuánto al día?
cerca de $4. Si le ponemos $4 por los 5 días de la semana, estamos hablando de ¿cuánto? Estamos hablando de $20. Y si eso multiplicamos por las 4 semanas, estamos hablando de un trabajador que gane $80 al mes. Eso es lo que quieren los empresarios. Después nos salió a decir, no queremos eso, queremos un trabajo por hora que le permita vivir más o menos de manera digna al trabajador. Y ocurre que en estos días, decía la ministra, que la hora de trabajo puede llegar incluso a valores entre $5 y $6. Y nos ponía la parte proporcional del 13º y el 14º. Es decir, sumaba estos valores como parte de la hora de trabajo. ¿Qué dijo la empresaria en ese momento? La señora presidenta de la Cámara de Producción. Decía que un momento, ¿eso cómo va a ser posible una jornada o una hora de trabajo de $5? ¿Por qué lo dice eso? Vuelvo al ejemplo de las 2 horas de trabajo. Implica que estás hablando de $10 por 2 horas, ¿verdad? Estamos hablando de que en la semana esas esas 2 horas se convierten en 10 y por lo tanto estamos hablando de que serían $100. Si hablamos que eso va a ser al mes, estamos hablando de que son $400. Entonces, claro, los empresarios no quieren pagar eso, dicen, están locos, ¿cómo vamos a poder pagar, no es cierto, este tema de $100 a la semana? Pues para eso nos acogemos al tema del trabajo a tiempo parcial de manera permanente, porque lo que ellos están buscando no es el mecanismo para resolver el problema del desempleo. Lo que están buscando es el mecanismo para sobreexplotar la mano de obra, tener una mano de obra barata. Esos jóvenes a los que les dicen que tú vas a poder ir de la universidad a trabajar, no van a escoger los horarios para poder trabajar, pues. No es que van a decir, ¿sabes qué? A mí me sobra un espacio, te pongo el ejemplo, Francisco, que nos digan, a ver, yo estudio de 8 a 10 de la mañana, tengo un espacio de 10 a 12 y vuelvo a clases de 1 a 4 de la tarde. ¿Por qué es importante este tema? Porque no es que el trabajador va a decir, o el joven va a decir, no, me sobran 3 horas y en esas 3 horas voy a estudiar, sino que es el patrón o el que dice, no, yo necesito trabajadores en los horarios de esta manera, que pueden ser 3 de la tarde, una hora puede ser a las 9 de la noche y otra hora puede ser a las 6 de la mañana, es decir, ellos imponen la modalidad. Señor Erazo, y sobre este tema también consultarle, y para ir culminando en esta pregunta y avanzar también a otras y poderlas analizar en este espacio. Usted ha tocado el tema referente a las condiciones laborales de estos contratos, que cómo podrían ser, ha hablado del tema de los derechos y remuneraciones. En caso de que se le dé paso a esta pregunta en la consulta popular y nosotros votemos por el sí y se le dé paso, ¿cómo en este caso brindar las garantías de las condiciones laborales y evitar violaciones y vulneraciones para los trabajadores y sobre todo los jóvenes que se acojan a esta modalidad? Abogado, ya. Bueno, justamente lo que se debe de hacer, es mediante un acuerdo ministerial determinar el valor por hora, que entiendo igual está en discusión todavía, ¿no es cierto? Ya se mencionó el valor que mencionó la señora ministra y otros sectores, pero yo a lo que voy de fondo en esa parte de la solución es, nosotros, si están trabajando 2 horas, ¿no es cierto?, diariamente, y eso al mes, quiere decir que tiene que ganar el mínimo, es decir, tiene que tener un valor de 400, 450. Quiero que seamos un poco en esta parte más realistas por algo, y es algo que a mí me preocupa, porque al final de cuentas, gane o no gane, va a suceder algo. Uno, el sector informal va a seguir existiendo, eso sin lugar a dudas, pero tal vez sí se puede ganar algo con el tema del contrato por horas. Dentro de esas 42 modalidades que ha hablado Nelson, ¿no es cierto?, nos ha solucionado la informalidad. ¿Acaso esas 42 modalidades que existen actualmente ha hecho que el trabajador ecuatoriano esté en un tema formal al 100%? No. Entonces, de nuevo, yo creo que sí, vale la crítica sobre los valores de la hora. Yo en eso estoy de acuerdo que se calcule y se determine realmente y técnicamente un valor real. Pero cuando digo valor real, también es, tenemos que ser competitivos. Veamos cuánto pagan la hora en otros países.
¿no es cierto? Porque nosotros no podemos tampoco poner un valor por hora irreal. ¿Por qué? Porque dejamos de ser competitivos. En vez de tener más trabajos, sencillamente no se va a poder dar trabajos a todos y va a seguir existiendo un 53% de informalidad. Entonces, yo creo que lo más adecuado es que el momento en que, vamos a suponer que si no se aprueba, ok, queda todo igual, tenemos las 42 modalidades. Pero ¿qué pasa si sí se aprueba? Evidentemente es un llamado para que el Ministerio de Trabajo, a través de igual de las federaciones de trabajadores y a través también del sector empresarial, busquen la mejor solución para tener un valor por hora, pero real, que obviamente permita, sea la división, porque se ha hablado sobre la división de esas horas, ¿no es cierto? Si es por la semana, 5 días, o si es incluso por los 30 días, hay una discusión que se puede tener en una mesa, pero de que definitivamente el contrato por horas ayuda, a mi criterio, lo va a hacer. Entonces, eso creo que debería ser para respetar evidentemente los derechos del trabajador. Y en caso de que no se apruebe y no se le dé paso a esta pregunta, señor Erazo, ¿cuál es el mecanismo para en este caso hacerle frente a esta cifra del trabajo informal que tenemos en el país, que es del 53%? ¿Cuál es ese llamado en caso de que se le diga no a esta pregunta? Ya para irnos también a la pausa. A ver, aquí hay un elemento. La Organización Internacional del Trabajo acaba de dejarle al país unas recomendaciones sobre la situación laboral en el país. Nada más y nada menos, mi estimada Albita, nos encontramos en el tercer país a nivel mundial que se vulneran los derechos. Y es muy preocupante escucharles a los empresarios decir que el trabajador puede vivir sin seguridad social. El día de ayer, en un debate, yo le escuchaba al representante de la Cámara de Agricultura decir ese tipo de cosas, que no importa si no tienen seguridad social, que no importa si no tienen 13º o 14º. Es decir, el comité empresarial están queriendo regresar hasta antes de 1938, tiempo en el cual, luego de muertes a miles de trabajadores, logramos alcanzar los derechos, como el derecho, por ejemplo, ¿no es cierto?, a tener un salario que nos permita vivir con dignidad, la jornada de las 8 horas, el tema de las vacaciones, el tema de la seguridad social, que lo alcanzamos ya más o menos en el año de 1974, cuando ya inicia con fuerza el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero hay algunos elementos adicionales. No puede ser el mensaje que como todo es informal, entonces vamos a seguir vulnerando el tema de los derechos laborales. En países como en Europa, por ejemplo, para poder generar nuevas plazas de trabajo por la necesidad que requiere el tema de la producción, establecen jornadas inferiores a las 40 horas. Jornadas en las cuales, por ejemplo, se encuentran entre las 35, 36 y hasta 34 horas, ¿no es cierto?, al día, a la semana. Es decir, reducen la jornada de trabajo para que nuevos trabajadores puedan sumarse al tema de la producción. ¿Y por qué lo hacen esto? Porque evidentemente un trabajador que pueda gozar del descanso que requiere, un trabajador bien tratado, que tenga un buen salario, rinde de mejor manera y fortalece al tema de las empresas. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? No puede ser posible, mi estimado Francisco. Las 50 principales empresas en nuestro país ganaron utilidades por encima de los $3,000 millones. ¿Y cuánto está ganando un trabajador en esas empresas? $460. Es decir, ¿qué está pasando? Siguen teniendo los grandes empresarios utilidades, ganancias, pero no invierten pues en la generación de empleo, sino que sacan los recursos a los paraísos fiscales. Entonces, cuando no hay una modalidad en los cuales los empresarios entreguen los recursos para poder generar nuevas plazas de trabajo, para que se pueda dinamizar el tema del comercio, que esos trabajadores puedan tener un salario que le permita vivir con dignidad, que establezca lo que dice los mismos convenios internacionales y la misma OIT que dice el trabajo decente. ¿Y cuál es el trabajo decente que plantea la OIT? La OIT plantea que para tener un trabajo decente hay que tener por lo menos 8 horas diarias, 40 horas a la semana, seguridad social, libertad sindical y libertad de contratación colectiva. Pero nada de eso se da en medio de el trabajo por hora. Y lo que es mucho más complicado, agudiza en peores condiciones el tema del trabajo parcial permanente. Si los empresarios quieren que la juventud pueda acceder a 4 horas de trabajo, como nos están diciendo, utilicen el trabajo parcial permanente que establece ese tipo de jornada en los horarios efectivamente que se requieren. Pero aquí lo que están buscando, insisto una vez más,
es mano de obra barata para ellos seguir teniendo grandes ganancias, grandes utilidades, sin importarle la vida de los que generan la riqueza en el país, que somos los trabajadores. Perfecto, señor Erazo. Con esa intervención nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Ágora Democrática. Inicio de espacio publicitario. La Universidad Técnica de Cotopaxi abre sus puertas para que puedas alcanzar tus metas profesionales. Solo necesitas realizar tu inscripción del 5 al 18 de febrero a través de nuestra plataforma SNA UTC. Recuerda que contamos con asesoría personalizada a través de Telegram, Zoom o de manera presencial. Queremos que desafíes tus límites y descubras tu verdadero potencial. Para más información, visita nuestro sitio web o redes sociales. Corape Digital TV es el primer canal informativo ecuatoriano de transmisión continua a través de YouTube. En estos primeros minutos, con noticias y análisis de los sucesos que ocurren en el país. Sí, nos encontramos aquí en este momento se encuentra ya hace poquísimos instantes el norte de la capital. Corape Digital TV cubre los acontecimientos en el lugar de los hechos, con los protagonistas de la noticia, a través de diálogos y entrevistas. Suscríbete a Corape Digital TV y síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como Corape Digital TV, y mantente al día de las noticias del momento. Hola vecina, ¿cómo está? Vecino, ¿cómo así me llamas si vive aquí al lado nomás? Vecina, estoy feliz llamando a todo el mundo. ¿No ve que salí beneficiado con el nuevo reglamento de prescripción de deudas de CNT? ¿De prescripción? Sí, vecina. Todos los usuarios de CNT como yo, que tienen deudas de 5 años o más, pueden pedir que esa deuda se prescriba. A ver, ¿y cómo puedo hacer? Porque mi hijo también tiene esa deuda. Es súper fácil. Solo tiene que presentar una solicitud por ventanilla en cualquier centro de atención al cliente y ¡listo! ¡Qué chévere, vecino! Pero ahora sí ya pague, pues no se va a volver a endeudar. Con el reglamento de prescripción, CNT te da una solución. Fin de espacio publicitario. Seguimos aquí en Ágora Democrática. Gracias a todas las personas que están pendientes a través de los medios comunitarios que nos transmiten a nivel nacional. Nos escuchan en la Sierra, Costa, Amazonía y región insular, y por supuesto aquí en YouTube y en nuestras diferentes redes sociales. Se generó un amplio debate aquí en Ágora Democrática sobre el tema del trabajo por horas en este caso, pero tenemos que avanzar con otras preguntas referentes a esta consulta popular, y otras de las preguntas que ha generado muchísimo debate y que también se me vino a la memoria, se me vino a la mente, es la relacionada con el incremento de penas. El señor Erazo hace un momento hacía referencia al tema de la inversión, y cuando se habla de esta pregunta referente a incrementar las penas por algunos delitos como el terrorismo, la delincuencia organizada, el asesinato y trata de personas, que es un tema también que nos está en este caso ganando como país, pues se propone esta pregunta en la consulta popular, pero algunos analistas señalan de que esta pregunta se va más por el tema sancionatorio. En este caso no hace referencia al tema de la inversión que se debería de tener como país. Aquí le queremos preguntar al doctor Estupiñán, ¿cómo analiza esta pregunta? Porque también se habla sobre populismo penal en el país frente a este tema. Sí, no, a ver, efectivamente sobre esta pregunta es netamente populismo penal, ¿sí? ¿Qué es el populismo penal? Pues bueno, está plasmado en que se puede tener la percepción de que aumentando las penas y dando el discurso de que mientras más penas hay, pues se va a reducir el delito. Eso es totalmente contradictorio y no funciona así, por una sencilla razón. Con ejemplos, igual, que siempre me gusta, ¿no es cierto? El tema de las vacunas, ¿no es cierto?, de la extorsión, ya fue reformado en marzo del año anterior. Se reformó y se aumentó la pena, ¿sí? Mi pregunta es, ¿hemos disminuido los delitos ocurridos por vacunas? Al contrario, han aumentado. Entonces, en esa parte creo que se necesita una política criminal seria y de Estado. No podemos hacer reformas parches, no podemos ir al pobre COIP, ¿no es cierto?, y ponerle parches por todo lado, aumentando penas en varios delitos, que cuando en realidad la política criminal que debe de buscarse es recuperar los activos de un delito. Cuando yo trabajé 10 años para el gobierno de los Estados Unidos,
lo primero que nos enseñaban en las capacitaciones es ir tras los fondos ilícitos. Es decir, incluso si la persona está libre, es irrelevante. A nosotros los latinoamericanos nos encanta verles en la cárcel, a los políticos, nos encanta verles, pero la pregunta es, ¿cuánto dinero hemos recuperado de ellos? He visto casos, acaba de salir uno, 5 años preso por $12 millones. 0 en recuperación, 0. Obviamente es un buen negocio, robar 12 millones, estar 5 años en la cárcel y salir a disfrutar el dinero. Entonces, creo que esta consulta popular, específicamente en esta pregunta, no va a solucionar en absoluto el tema de seguridad, porque aumentar las penas no ayuda al sistema penal. De hecho, lo único que hace es acarrear más problemas. ¿Por qué? Porque dentro del sistema penal no se está solucionando lo de fondo, porque hay temas en el tema penal que se tienen que arreglar. Temas de que, ¿por qué tengo que notificarle al terrorista que lo estoy investigando, por ejemplo? Eso es un tema de fondo. Tema de la ley de extinción de dominio, que también conversamos algo. Esos son los temas durante el proceso que yo creo que debían de haberse solucionado y que debían de haberse buscado una solución inmediata. El subir las penas del terrorismo, del narcotráfico, etcétera, no ayuda. Y pongo también otro ejemplo. En Estados Unidos, las sentencias de lavado de activos, 3 años. Pero ¿cuánto han incautado? En uno de los casos más importantes, el caso de Petroecuador, $28 millones. Entonces, ¿queremos que la gente se pudre en la cárcel o queremos recuperar el dinero de estas organizaciones criminales? Entonces, nuevamente, yo no creo que la solución va por ahí. La solución va por recuperar los activos, pero para recuperar activos hay que hacer varias reformas legales, no constitucionales, legales, y que permitan hacer una investigación y una recuperación eficiente, porque caso contrario, vamos a seguir aumentando y mañana suben a 10, 12 años. Pasado van a poner 20 años por narcotráfico. Pueden subir a 30 años. ¿Va a solucionar en algo? Nunca ha solucionado subir las penas. Entonces, definitivamente es un populismo penal que en esa parte creo que no se atacó la estructura de fondo. Y también sobre esta pregunta al señor Erazo, como lo habíamos mencionado, en este tema que habla de incrementar las penas por algunos delitos como el terrorismo y la delincuencia organizada, se habla de la necesidad de prevenir y de trabajar en temas sociales. ¿Cómo también desde el sector social ustedes ven esta propuesta? Ya conversamos con el doctor Estupiñán y ha, pues en este caso, señalado que sí, que se trataría de un populismo penal. A ver, yo creo que más allá del tema del populismo penal, es el hecho de tratar de esconder una realidad y una necesidad. El problema de la inseguridad, el problema de la delincuencia, no se genera porque el ser humano nace delincuente. No es que el joven, el muchacho, nació ya, desde que nació vino con el tema de venir y matar o venir y robar. Se trata de una realidad concreta. ¿Cómo ha crecido el tema de la pobreza y de la falta de políticas sociales en favor de los pueblos? Si tú tienes una sociedad en donde 2.000 familias concentran cerca del 80% de la riqueza del país, mientras más del 40% de ecuatorianos tiene que subsistir con $1.80, tú puedes ir viendo cómo evidentemente es el tema de la pobreza lo que está conllevando a esas desigualdades, a esas inequidades y al hecho de que los grupos delincuenciales, efectivamente, el narcotráfico aproveche esa realidad para poder reclutar o agrupar, ¿no es cierto?, a la juventud en esos escenarios. Entonces, la solución de los problemas, yo estoy de acuerdo contigo, hay que atacar los problemas estructurales, Francisco. Y los problemas estructurales no están pretendiendo resolverse ni con el incremento de penas ni con el resto de preguntas. Porque debería haber políticas que signifiquen, por ejemplo, mayor inversión en salud, educación, espacios recreativos para la juventud. Debe haber, ¿no es cierto?, la posibilidad que los padres de esos hogares puedan tener al menos la posibilidad de llevar un sustento a su hogar para que puedan subsistir. Y evidentemente, al haber eso, y al haber obra, al tener el tema del derecho o el acceso al agua, el tema de unas buenas carreteras, una infraestructura adecuada, evidentemente que estás combatiendo de raíz los problemas de la pobreza y por lo tanto, evidentemente que combates el problema de la delincuencia. Países como Colombia, México, incrementaron las penas
a los delitos, ya sea por el tema de lavado de activos o por cualquier tipo de esas cosas. Pero ocurre, y también al tema del narcotráfico. Pero ocurre que con ese incremento de la pena no se resolvió pues el problema del narcotráfico. Por el contrario, son países en donde se profundiza, ¿no es cierto?, el hecho del narcotráfico. Estados Unidos, me parece que tiene la pena de muerte. Y ocurre que es el primer país consumidor del tema del narcotráfico. Entonces, ¿cuál es la intención de esta pregunta? Para mí, es tratar de esconder el hecho de decir, como ya vamos a tener más penas, entonces no van a robar. No es así. Porque si la gente no tiene que comer, si la gente no tiene cómo alimentarse, si la gente no tiene cómo ir a estudiar, si la gente no tiene cómo acceder a los servicios básicos, evidentemente que será presa fácil de todas estas bandas delincuenciales. Un Estado que quiera acabar con este tipo de cosas tiene efectivamente que dar derechos a los pueblos. Y ese derecho al buen vivir tiene que ver entonces con atender tus necesidades más elementales. Pero si tú tienes hospitales en los cuales la gente cuando se enferma no tiene medicina, o la gente que está enferma no tiene ni siquiera para que entran a una operación, no tienen ni siquiera para el hilo que van a coser después de la operación. Es decir, si no hay inversión social por parte del gobierno, sea el que sea, evidentemente que vamos a tener dificultades y no se van a resolver los problemas de inseguridad. Segundo elemento, adicional al tema de la falta de seguridad en nuestro país, evidentemente tiene que ver con un sinnúmero de aspectos en el hecho de que se priorice los sectores más vulnerables. ¿Y cuál es el sector más vulnerable? La juventud, pues la niñez. El tema de la gente de la tercera edad. Pero esos sectores son los más olvidados. Tanto es así que tú puedes ver con experiencias de lo que tuvimos en el tema del COVID, de lo que tuvimos con la última declaratoria de estado de excepción, en donde incluso tuvieron los niños que irse a estudiar en el tema de a sus casas, ¿no es cierto?, por la cuestión virtual. Tú podías ver cómo muchos niños salían incluso a buscar cómo estar en las clases virtuales. ¿Y en dónde? En algunos casos, en esta última etapa, al lado de los retenes, que eran los blancos principales ¿de quién? De la delincuencia organizada. Recuerda tú que ahí estaban poniendo el tema de las bombas, que fueron a estallar un sinnúmero de cosas. Entonces, no se trata de esto, se trata de que el gobierno nacional debe entender que para resolver los problemas de inseguridad, a más de recuperar el tema de los activos, como tú dices, la plata que se nos robaron, porque también hubo una banda delincuencial organizada que se llevó más de 70,000 millones de dólares que no sabemos dónde están, ¿no es cierto? Pero a más de eso, requerimos de políticas sociales que vayan en beneficio de los sectores populares. Señor Erazo, aquí también quiero avanzar con otra pregunta y también relacionada al tema de la seguridad, ya que estamos hablando un poco de las penas, y es que en esta consulta también se habla del tema de la extradición de ecuatorianos. ¿Cómo, en este caso, qué tan fácil sería concretar estas extradiciones? Porque también es un tema que se ha puesto en la mesa de debate y las personas señalan que también no sería como que la solución a varios temas que se están viviendo en el país. De acuerdo. Solo quiero un tema importante antes de pasar. Y Nelson, 100% de acuerdo. El tema social es la prevención. Sí, porque tienes varios ejes. Es prevención, investigación y sanción, ¿no es cierto?, del delito. Pero solo para cerrar ese capítulo que sí creo importante, justamente para dar esos fondos a los jóvenes, para dar esos fondos a la salud, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recuperar lo que se nos robaron. Y tenemos que hacerlo efectivamente, pero no podemos esperar de un Estado para que nos dé haciendo un programa social sin fondos, porque no hay. Entonces, sencillamente el Estado está quebrado. Entonces, por eso mi idea siempre es, definitivamente la prevención es sin lugar a dudas. El país que no invierte en salud y educación está destinado a que sea un país con mucha tasa delincuencial. Pero sí es importante también activar el eje investigativo, porque no puede ser que el eje investigativo no se logre recuperar y sancionar con dinero, porque de nuevo, teniéndole preso a uno de los políticos, ¿en qué beneficia al joven desempleado y que tiene acceso a drogas? En nada. Entonces, estamos de acuerdo en que debe de hacerse eso, pero con fondos, y para eso hay que buscar y ser realmente tener un programa de investigación y de sanción. Sobre el tema de la extradición de ecuatorianos, esto es una protección constitucional que ha existido durante años y es uno de los problemas
que definitivamente sí se puede ayudar para combatir al crimen si es que se aprueba. Ojo que es la segunda vez que vamos a intentarlo. Ya con el expresidente se intentó y no hubo cómo. Yo les voy a poner igual un caso muy concreto. Un ciudadano ecuatoriano en Estados Unidos asesinó en Chicago a una señorita. 20 puñaladas. Vino al Ecuador, ¿sí? Aterrizó aquí. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es posible extraditar a los ecuatorianos. Sí, Francisco, pero el COIP dice que se debe de enjuiciar y hacer una investigación en el Ecuador. Sí, pero si aquí es titánico hacer un juicio de asesinato. Imagínense, pues, hacer un juicio con armas, testigos y evidencia en otro país. Es imposible. Y se los digo porque he intentado hacer eso. Y es muy difícil. Entonces, creo que la extradición, no solo porque otros países sí lo permiten, sino que es una vía que sí nos da ayuda para sacar a personas que el día de hoy, si tuviéramos el día de hoy, ¿no es cierto? Yo decía siempre el tema de hoy, si tuviéramos. ¿Qué pasa con el señor Fito? ¿Dónde está el señor Fito? No sabemos. ¿Dónde es el señor Pico? ¿Dónde se encuentra? No sabemos. Los dos fugados de las cárceles de máxima seguridad. Si nosotros como Estado ya perdimos el control de las cárceles, es decir, lastimosamente se nos han escapado, si estos ciudadanos hubieran sido extraditados, estarían ahorita guardando prisión. Entonces, yo creo que el oponerse a una extradición de ecuatorianos en el tema de delitos graves como es crimen organizado y narcotráfico es absurdo. Porque nosotros mismos no podemos hacernos cargo de ellos. Nosotros no hemos podido encerrarlos y tenerlos durante un tiempo que permita cumplir su pena. Y hemos visto que en sus cárceles todos los lujos que tenían, todos los lujos que han tenido, eso no puede seguir pasando. Fácil sería una extradición, lograrla, como un país para Ecuador. A ver, pero es que la extradición no es difícil. La extradición sí, dura 1 año, 2 años. La extradición hay activa y pasiva. Entonces, en este caso, si a nosotros nos piden una extradición, que en este caso sería pasiva, es la Corte Suprema, ¿no es cierto?, Corte Nacional, la que debería procesar la extradición de estos ciudadanos de acuerdo a la ley de extradición del 2001, que sí la tenemos. El problema es que no podemos extraditar a ecuatorianos porque hay un bloqueo constitucional absurdo. Desde mi punto de vista, Colombia lo tiene, Perú lo tiene, todos los países que quieren cooperar en temas de crimen organizado lo tienen, pero Ecuador no. Entonces, eso sí son una de las cosas, no creo que va a solucionar, porque también muchos dicen, Francisco, vas a quitar a uno, vas a extraditar, se soluciona el crimen organizado. Imposible. Si esto es un negocio, sale una persona, entra otro. Pero lo ideal es que por lo menos que las personas que están dentro de esa estructura criminal y que puedan ser extraditados a otro país, se lo haga. Porque nosotros estaríamos bloqueando, ¿no es cierto?, una forma de cooperación, porque ojo, esto es cooperación penal internacional, para tratar de incluso tener una seguridad no solo en el país, sino incluso de la región. Señor Estupiñán, usted ha mencionado algo importante y es que por segunda vez nosotros en Ecuador nos pronunciaremos sobre la extradición en una consulta popular. En este caso, usted también ha cuestionado a quienes se opongan a un tema como la extradición. Aquí también le quiero preguntar al señor Erazo cuál es su posición frente a un tema como este y por qué cree también que en el país en una primera vez no se le dio paso a algo así. A ver, a mí me parece aquí algunos elementos. Si a mí me preguntan si quisiera que vengan los que se robaron la plata y sean metidos a la cárcel y recuperemos todo mediante el tema de la extradición, evidentemente que diría que sí. Pero ¿cuál es el tema en concreto? A ver, veamos. Gente que sabemos en dónde está, por ejemplo el señor Poli, en Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué no podemos traerle acá? Porque el tema de la extradición no depende solamente del Estado ecuatoriano, depende de los acuerdos con el resto de países. El señor Correa, pongo otro caso, tiene un juicio ya con sentencia, todo, hay una cuestión de la alerta roja, todo lo que quieran, y ocurre que se encuentra en Bélgica, ¿y por qué no lo pueden traer? Porque no hay el acuerdo de Estado a Estado. Es decir, el tema de la extradición depende mucho de los acuerdos que puedan establecerse, ¿no es cierto?, con el resto de países. Tenemos otros de esa banda que se llevaron, que atracaron los recursos de los ecuatorianos en países como México.
La pregunta es por qué no les podemos traer, a pesar de que conocemos en dónde están y a pesar que hemos pedido de que puedan venir, porque no hay un acuerdo del Estado mexicano. Es decir, el tema de la extradición no es que ya es la solución para que ellos puedan estar, porque tiene que ver con los acuerdos de los países, ¿no es cierto?, que estarían afectados en eso. Y además de eso se habla de que para que se solucione el tema de la extradición, quienes cometieron un delito aquí, en la naturaleza, por decir, del tema del narcotráfico, pongamos el señor Fito, por ponerlo en ese caso. Si es que él cometió aquí, también debe haber cometido ¿en dónde? En el país en donde está. Y eso es lo que les impide este tipo de cosas, es decir, no es real. O sea, nos quieren vender esto como un gancho para que la gente diga efectivamente hay que votar, entre comillas, por el sí, como parte de la cuestión populista de un Estado que quiere, o de un gobierno que en estos momentos quiere tomar el tema de la consulta popular como parte de su campaña electoral hacia la reelección del 2025. ¿Ya? Entonces hay elementos que nosotros necesitamos verlos desde ahí también, Francisco. O sea, no estoy diciendo que estoy en contra de que se les traiga para acá. Pongamos la señora Duarte, que salió de manera fácil, ¿no es cierto?, en el gobierno, me parece, del señor Lasso, que le permitieron la salida hacia Argentina, y que también hemos pedido el tema de la extradición, pero ocurre que ese gobierno tampoco quiso cumplir con esa posibilidad de que venga, ¿no es cierto?, acá a responder por todos los daños que le hizo al país. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que evitan que se pueda cristalizar la posibilidad de que se haga justicia en nuestro país, ¿ya? Y eso está sobre la base de los intereses también de esos países, pues. Y tiene que ver cómo esos recursos que se llevaron a esos paraísos fiscales, que están invirtiendo en esos sitios en donde están, también requieren, ¿no es cierto?, de esos estados como tal. Entonces, desde mi forma de ver, no es tan real que ya con el hecho de la extradición, por eso es que la gente votó en ese momento en contra, no porque esté en contra del hecho, sino que era una pregunta populista, que era una pregunta que no iba a ejecutarse por estos problemas de los convenios que deben darse también entre países. Señor Erazo, ya estamos llegando a la parte final de Ágora Democrática. Nos quedaron algunos temas por analizar de esta propuesta de consulta popular y referéndum, pero en este caso también analizamos y debatimos algunos de los temas que también se han puesto en la mesa de debate en la Asamblea Nacional, afuera de la Asamblea Nacional y por varios analistas. Y en esta parte final les vamos a dar a nuestros invitados 3 minutos para las conclusiones y también si tiene algo que argumentarle al señor Erazo de esta intervención que ha tenido aquí en Ágora Democrática. Y finalizamos con esta pregunta. ¿Era necesaria esta consulta popular y referéndum en Ecuador? Ya en la parte final. Gracias, estimada Elba. Unas precisiones justamente para terminar. Y rápidamente, Nelson Pollitt está siendo juzgado en Estados Unidos. Por eso no puede venir. Porque cuando tú tienes un proceso que está siendo juzgado en otro país, no lo puedes extraditar, pues, porque está siendo juzgado. Pero están siendo juzgados porque justamente en Ecuador no se han juzgado a todos. Los del caso Petroecuador, por ejemplo. Hay 18 sentenciados en Estados Unidos. Por eso no viene. El caso de los ciudadanos de México, Nelson, hay procesos, hay normas, ¿no es cierto? En este caso hay normas que a ellos les permite el asilo. El asilo está regulado internacionalmente por Naciones Unidas. Cuando uno pide asilo, automáticamente se bloquean cualquier solicitud de extradición. Pero eso no significa que en el proceso de asilo lo bloquea para siempre. Está el caso del señor que está en Miami actualmente, Jordán, ¿no es cierto? Son los casos que está con asilo. ¿Pero usted cree que el asilo va a durar? No, pero es un proceso de extradición. Y igual el tema de sí, compartir extradición entre un país y otro es verdad, es en principio de reciprocidad. Pero hay algo también, Nelson. No es que no hay norma con Bélgica, no es que no hay norma con Estados Unidos. Hay la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada que te permite en el artículo 18 la extradición. El tema es que ellos bloquean con temas legales internos como el asilo para poder protegerse. Entonces, dicho eso, y solo para terminar mi criterio, el tema de las 6 preguntas que tienen de consulta popular, que pueden ser reformas legales, podía haberse hecho a través de un buen y sólido proyecto legal para enviar a la Asamblea. Y yo definitivamente creo que en eso hemos perdido tiempo y dinero.
Sí estoy de acuerdo absolutamente en el referéndum, que es la reforma a la Constitución, en esas 4 preguntas, porque eso sí requiere, obviamente, de que todos nos pronunciemos, y en los 4 puntos yo personalmente estoy de acuerdo por los argumentos que le he dado durante la mañana. Ok, perfecto. Y también al señor Nelson Erazo, ya en la parte final, si tiene algo que decirle a nuestro invitado Francisco Estupiñán en esta intervención que ha hecho. Y también igual la misma pregunta, ¿era necesaria esta consulta popular y referéndum en el país? 3 minutos. Mira, el país está viviendo un momento muy crítico. Estamos pasando por una crisis económica bien fuerte y que requiere de recursos para poder invertir en aspectos centrales como el escenario de educación y salud. Son 60 millones que podría haber invertido en el sistema educativo cuando tienes escuelas que se están inundando, cuando sigues teniendo escuelas con un solo profesor, cuando sigues teniendo escuelas en las cuales no tienen inclusive energía eléctrica, cuando sigues teniendo escuelas en las cuales faltan docentes, en las cuales inclusive no existe un sistema de seguridad, que son permanentemente asaltados. Esos recursos deberían haberse invertido ahí. La Unión Nacional de Educadores planteó una necesidad en este proceso y planteó el hecho de que era indispensable que se declare en emergencia el sistema educativo por las condiciones que están atravesando. Sin embargo, de eso se prioriza una consulta popular como parte de una campaña preelectoral del presidente de la República. Un segundo aspecto, jamás puede estar por encima del recurso económico la vida de los ecuatorianos. Y me refiero a eso porque evidentemente cuando buscas un elemento de sobreexplotación laboral, lo que están buscando es efectivamente condiciones de aprovechar las chequeras de unos a cambio de la vida de otros. Un tercer aspecto que nosotros estamos planteando en medio de esto es el hecho de que se necesita resolver de manera urgente los problemas que aquejan a la sociedad ecuatoriana. Y el tema del empleo, evidentemente que es uno de ellos. Y para que exista empleo hay que generar políticas de inversión en áreas como la construcción, que signifique la posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados puedan ir en una alianza pública comunitaria, en donde la gente pueda tener acceso a la obra y se pueda generar empleo. Necesitamos reactivar el tema del turismo, porque aquí se nos quiere decir que estamos en contra del empleo, y eso no es así. Mi estimado Francisco, nosotros hemos insistido, requerimos generar empleo, pero para eso hay que tomar en cuenta en qué áreas se puede hacer. Y en el tema del turismo, necesitamos entonces el tema de inversión, necesitamos el incremento de sueldos y salarios de los trabajadores para reactivar el comercio, porque si la gente tiene capacidad adquisitiva, evidentemente que el comercio tiene mayor producción, pero aquí se hacen las cosas al revés. Nos acaban de subir el IVA, ya vamos a ver cuáles son los impactos en la economía de los hogares ecuatorianos. Y ante eso, entonces, nosotros decimos, esta consulta no va a resolver los problemas de fondo. Lo que busca simplemente es ser el gancho para que el presidente de la República pueda hacer su campaña anticipada hacia el tema de la reelección, sin importarle las verdaderas necesidades del pueblo ecuatoriano. Perfecto, señor Erazo, y con estas conclusiones de nuestros invitados estamos culminando Ágora Democrática. Tuvimos aquí para los medios comunitarios de Corape a Francisco Estupiñán, penalista y constitucionalista, y a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Nos volvemos a encontrar en una próxima semana en la red de medios comunitarios. Gracias por escucharnos en la costa, sierra, Amazonía y región insular a través de nuestros medios. Un abrazo. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. una producción de Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro. Una producción de